Hola, muy buenas a todos, aquí Seantrax, Sean para los amigos, feliz año 2019, queridos amigos míos. Si me seguís en mis redes sociales ya os habré felicitado, y si no, pues os felicito ahora. Me apetecía empezar el año analizando pues algo distinto, algo así de un rollo un poquito más fuera de mi zona de confort, y he decidido aventurarme en coger un tema de Billie Eilish. Y sí, se pronuncia Eilish, no Eilish. My name is Billie Eilish. El tema se llama When the Party's Over, cuando se acaba la fiesta, y la verdad es un tema muy triste, muy melancólico, pero a la par precioso, las cosas como son. Es un tema tranquilo, pero a la vez con fuerza, no tiene absolutamente nada de ritmo, es decir, no hay ningún tipo de beat en toda la canción, y básicamente lo que hay son voces, piano y algún que otro arreglillo de sintetizador, muy minimalista. Si os parece, vamos a ir escuchando muy poquitos trocitos de la música original por el tema de copyright, ¿vale? Para que no me tiren el vídeo, y lo vamos interpretando un poquito aquí con el piano y el sintetizador, ¿vale? A ver qué tal va la cosa. Vamos a darle. Vale, si os fijáis, eso va a ser prácticamente la armonía de toda la canción, exceptuando el estribillo. Vamos a sacarlo, a ver qué es eso. Claro, lo están haciendo aquí con voces a capela, ¿no? Haciendo en plan de... Si os fijáis, el tema está en 3x4, ¿vale? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces sería esto. 1, 2, 3, 1, 2, 3. He pensado que para que los vídeos no se hagan tan pesados, no voy a estar parándome diciéndome, pues este acorde es este acorde es no sé cuánto, este es no sé cuánto, porque se pierde mucho tiempo, que creo que es totalmente innecesario, lo puedo subtitular y perdemos menos tiempo. Y el vídeo se hace más dinámico y menos aburrido, ¿vale? Así que a partir de ahora los vídeos serán de esta manera. Yo toco y subtitulo lo que ha sonado. Si os fijáis, el esquema rítmico de los acordes siempre va a ser blanca, negra, de forma que, claro, una blanca y una negra ya te llenan el compás de 3x4. Tan, pom, 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 pom. Y además ese punto de que el bajo siempre vaya por quintas, ¿no? Es decir, fundamental y quinta. Da un puntillo ahí muy como medieval, ¿no? El tema está en do sostenido menor, pero con el rollo de que la vuelta de armonía siempre empieza y termina en el sexto grado, que en este caso es un la. Pues claro, la tonalidad de do sostenido menor, cuya armadura tiene 4 sostenidos, fa, do, sol, re. Si hacemos la escala desde el sexto grado, que en este caso es un la, nos queda esto. Y eso es el modo lidio. Entonces, vale, sí, el tema, aunque sea menor, en tonalidad de do sostenido menor, con ese punto de que arrancamos y desembocamos siempre en ese la, nos da un poquito esa sensación de modo lidio, de que suena todo un poco más exótico. A ese punto de armonía y al rollo rítmico este de tum, 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 tum. Crea un aura ahí un poco fantástica medieval. Pero todo esto son sensaciones, ¿vale? Realmente la teoría no es esa. Pero a nivel de sensaciones yo lo veo de ese modo. Vamos a ver cómo entra la voz. Don't know I'm no good for you. Vale, el tema lo que pasa es que como tiene un tiempo bastante lento y muchas pausas, para que no me tire esto el copyright, os voy a reproducir directamente todo al piano, ¿vale? Va a ser más fácil. Lo mejor que puedes hacer es escucharte el tema original, que lo tienes en la descripción de este vídeo, escucharlo, familiarizarte con él si no lo conoces y después venirte para acá porque entonces todo te va a cuadrar mucho más. Hay una cosa de la melodía de voz en la estrofa, que son 4 frases, ¿vale? Que va siempre muy escalonado. Empieza aquí y termina aquí. La primera frase hace esto. La segunda frase hace esto. La tercera hace esto. Que es igual que la primera, pero una octava más aguda. Y la cuarta frase hace esto. Entonces, claro, en conjunto sería 1, 2, 3, 1, 2, 3...
¿Os dais cuenta de esa escalera siempre hacia arriba? Voy a intentar recrear toda esta estrofa cantándola yo, ¿vale? No os esperéis gran cosa porque el tema está muy alto y lo voy a hacer todo en falsete, pero bueno, vamos a intentarlo, maldita sea. Don't you know I'm not good for you? I've learned to lose, I can't afford to. Tore my shirt to stop you bleeding, but nothing ever stop you leaving. Algo así, ¿vale? Más o menos para que entendáis la vuelta armónica de la estrofa. Vamos a escuchar un pequeño puente, que el puente realmente es solamente una frase antes del estribillo. Claro, eso, simplemente esa pequeña frase sería el puente que enlaza al estribillo, que realmente es la misma armonía que la estrofa, pero comiéndonos los dos primeros acordes, es decir... Y ahora ya sí, vamos al estribillo, que es sencillamente vellos de punta a tope. Intentemos escuchar un poquito, pero ya os digo que escuchar es muy complicado aquí, sin que me tire el copyright. Escuchad, porque ahí en el silencio dan unas pequeñas notas de paso, ¿no? Porque aquí sí cambiamos de armonía completamente. Escuchad. Like it like, say I like it like that, like it like that. Aquí sí aparece un sintetizador dando el bajo, ¿no? Que haría algo así. Esto tenéis que escucharlo con auriculares, son frecuencias muy graves y un reproductor como el móvil no las va a reproducir. Tenéis que poner los auriculares o bien escucharlo en un equipo hi-fi medianamente decente. Pero sería algo como... A ver si soy capaz de tocarlo, haciendo el bajo con la derecha, el piano con la izquierda y la voz con la voz, ¿no? La letra es casi un tragalenguas, porque es que es I could lie, say I like it like that, like it like that. I could lie, say I like it like that, like it like that. Es una paranoia todo. I could lie, say I like it like that, like it like that. Y ya pues volvemos de nuevo a la estrofa. Que en esta segunda estrofa ya sí le dan bastante más protagonismo al piano. Intentemos escuchar un trocito. ¿Veis? Aquí el piano ya sí aparece con bastante más protagonismo acompañando la voz, mientras que antes, en la primera estrofa, todo eran voces. Fijaos. Son casi cánticos gregorianos. Está guay que las estrofas sean distintas, ¿no? Para que haya distinto color entre una y otra. Para mí me gusta muchísimo más con piano que con las voces haciendo el... Y está chulísimo porque siempre en esos silencios que duran 2 compases, ¿no? Que hay entre cada frase, siempre meten un pequeño arreglillo que lo tienes que escuchar con auriculares porque si no, no te enteras, pero siempre meten un arreglo súper minimalista. Fijaos en este, por ejemplo. Un pequeño arreglo ahí que es, no sé si será una voz ultra filtrada o un sintetizador, pero por ejemplo en la primera estrofa, fijaos este arreglo también que está muy chulo. Call me back, con la voz totalmente destrozada, ¿no? En plan robótico, pero roto, todo completamente roto. Buenísimo ese arreglo. Fijaos en ese arreglo que es ultra minimalista. Fijaos, es simplemente unos golpecitos, pero es que dan todo el rollo. Es buenísimo, tío. Te digo una cosa. La chica esta, Rosalía, que está en super boom aquí en España ahora, y ahora está yo creo que empezando a pegar allí en Latinoamérica, yo creo que esa tía se ha inspirado una auténtica barbaridad en Billie Eilish, ¿eh? Pero un montón, porque es que estoy viendo aquí muchísimas cosas, sobre todo del tema de arreglos. Bueno, no sé si Rosalía en sí o su productor, que creo que era el Guincho, ha cogido muchísimas ideas de esta chica, me parece a mí, ¿eh? No digo que sea malo, pero veo ahí muchas similitudes
a nivel de producción. Aquí ya empieza a llorar la chica, que el efecto es increíble. Vale, y después de este segundo estribillo, aquí sí aparece una parte nueva, que dura muy poquito, pero vamos a intentar escuchar algo. Once we've both said our goodbye. Es como la estrofa, pero con un poquito menos de acordes de paso, ¿no? Y fijaos en esta parte que aquí sí pasa algo nuevo. Let's just let it go. Let me. Ahí hace algo parecido a esto, ¿no? Let's just let it go. Let me let you go. Que ahí mete ese pequeño cromatismo, ¿no? Y creo que poco más tiene la canción. I could lie, say I like it like that, like it like that. Está muy chulo, que termina ahí todo como con el piano muy agudo, sin bajo ninguno y haciendo un retardando en el tempo, ¿no? I could lie, say I like it that, but like it like that. Es un tema precioso con mayúsculas. Y a nivel de producción, o sea, producir un tema cuyos timbres, ¿no? Cuyos arreglos y todo son extremadamente bajos, ¿no? Bajos de volumen, ¿no? Es todo muy sutil, tanto el piano como las voces, la voz principal, todo está muy piano. Piano en el sentido de intensidad sonora, ¿no? Y producir un tema así tiene tela, ¿eh? Hacer una mezclita chula que suene natural, pero que no se quede demasiado bajo de volumen. Ahí es todo muy, muy sutil y hay que tener mucha mano y mucho oído. Yo no sé quién será el productor de este tema, pero todos mis respetos para él. No creo que este vídeo se haga muy popular en el canal porque Billie Eilish tampoco es muy muy conocida, pero no al nivel de otras cosas que llevo analizando en el canal, ¿no? Así que creo que este vídeo no lo verá tampoco demasiada gente, pero estaría muy chulo hacerle un epic cover a esto, ¿eh? Estaría muy muy guapo. Pero ya te digo, los epic covers requieren muchísimo tiempo, muchísima paciencia, muchísima dedicación y horas, y merecen la pena cuando sé que lo va a ver bastante gente. Así que voy a hacer el típico recurso, ¿no? Si este vídeo llega a 50.000 likes, le hago un epic cover. Si no, la vida sigue y aquí no ha pasado nada. Y hasta aquí, amigos míos, el Shao Análisis del día de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido, que os lo hayáis pasado bien, que no os hayáis deprimido demasiado con la letra. Y nada, y si quieres que analice cosas así un poquito menos mainstream de vez en cuando, pues déjate un buen like y trataré de buscar más artistas pues de este tipo, ¿no? Nos vemos, amigos míos, en un próximo vídeo. Bye. Picture perfect face with the wild in my veins. You can hear it in my growl, 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 growl. So keep your eyes